ustedes. Hoy vamos a tener a nuestro hermano Brian Gaitán, que va a estar compartiéndonos su experiencia con el Señor en lo que hemos denominado los milagros de la iglesia. Como Brian ya lo sabe, tiene más o menos unos 35 minutos. Luego hay una retroalimentación, preguntas, inquietudes. Entonces, hermano Brian, qué bueno que esté con nosotros y hagas la presentación de dónde viene y para dónde va y compartir con nosotros. Bienvenido, hermano. Mucho gusto. Primero agradecerle a Dios por la oportunidad. A usted también, pastor, por invitarme. La verdad es un gran privilegio el poder estar aquí con ustedes, poder compartir. Ya había pensado en eso en algún momento de poder compartir. Yo actualmente, mi nombre es Brian Day Gaitán. Soy casado, tengo dos niñas, una de 4 y una de 8 añitos. Actualmente ayudo en la iglesia en la parte de evangelización con jóvenes, en la música, toco guitarra, batería y canto también. Mi esposa es pianista, canta también. En la iglesia cristiana Monte Santo Menonita crecí mucho, he crecido mucho, he conocido mucho de Dios y he visto unos milagros muy grandes, muy especiales. En Hechos 2:17 dice que sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, es otra versión. ¿Ya? Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Entonces, en Hechos 2:17 habla sobre este tema de que Dios derramaría de su espíritu, derramaría de su espíritu. También en Primera de Corintios habla el Señor sobre, sobre el bautismo del Espíritu Santo, que dice que Primera de Corintios, de 12, 9 al 10, el Señor dice que a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Yo tendría una lista tal vez de muchas, tal vez no me alcanzaría el tiempo. Podría hasta un día hablar de todo lo que Dios ha hecho, y no solamente un día, podría hablar días. ¿Sí? Y yo sí le agradezco porque eso le estaba pidiendo a Dios, poder que la gente sepa cómo se mueve el Señor. Primero agradecerle a mi Dios por esta oportunidad. Voy a comentar de pronto de mi parte, son muchos milagros, muchos milagros que he visto, no solamente para mí, para mi familia. Les cuento, ahora, yo soy del Tolima, pero pues yo me quedé en Bogotá, Madrid, Cundinamarca, y aproximadamente en mi familia hay como unos 30 personas en Madrid, Cundinamarca, aproximadamente unas 30 personas en Madrid, Cundinamarca, y de las 30 personas de Madrid, Cundinamarca, a la iglesia actualmente van como 12 personas, pero en mi familia son como 13 y a la iglesia van como 12 personas de mi familia, ¿cierto? Porque han visto también cosas que han pasado que Dios ha dicho. Creo que algo muy bonito que cuando Dios muestra algo tiene que pasar. Voy a comenzar con mi propia vida. Muchos milagros podría contar, voy a empezar con la propia vida misma, que aproximadamente hace unos 9 años, yo era supervisor de ventas en Postobón y jugué con RCN Postobón Futsal. Tuve un golpe en la espalda y me dio un dolor a mí como cuando es un dolor de muela en el cuerpo. Mi familia me vio que yo me estaba enflacando, yo no podía caminar, ¿cierto? No podía caminar. Fui al mejor tal vez hospital de Colombia, que es la San Ignacio, que es la Javeriana. Allí me dijeron, no, para lo suyo no tenemos cura porque la verdad los dolores son intangibles, por lo tanto no tenemos una cura, los podemos controlar, la morfina no hace nada. Me dieron los más altos antídotos para el dolor, pero nada pasó. Yo estaba en Madrid, me despedí de mi papá, de mi familia. Actualmente estaba hasta ahora ya viviendo con mi esposa, entonces lo que yo hice fue me dije, bueno familia, ustedes me van a ver a mí vivo o muerto, pero no me van a ver más así. Y ya no podía caminar, ya casi no comía últimamente, no, me tenían que parar entre dos para llevarme al baño. Bueno, fue algo, pues, la verdad, un poco complicadísimo. Eh, ¿Qué sucedió de un momento a otro? Yo me fui, ya llevaba un mes con el tema, me fui y me quedé donde mi suegra en la casa. Yo decía, Señor, ¿qué va a pasar con mi vida? Pero yo no quiero volver hacia Madrid.
Pero ¿qué pasó? Estaba sentado en mi cama, viendo pasar los carros pasar porque es un segundo piso en Nicolás de Fermán, frente al Campín, es algo muy transitado. Cuando de un momento a otro vi que había una luz al frente de mi cama, de esa luz salió una persona. Si yo estaba despierto, no estoy hablando ni siquiera de una visión, no estoy hablando de un sueño, estoy hablando desde que yo estaba despierto en mi cama, viendo pasar los carros por la ventana, porque queda la cama al pie de la ventana, es algo muy transitado porque es frente al camping donde juegan los diferentes equipos nacionales que salen por televisión. El todo fue que esa persona brillaba, estaba vestido de paño blanco y resplandecía. Él me conocía, mas yo no lo conocía a él, pero él a mí sí me conocía. Sentía la paz más infinita del mundo que un ser humano puede tener en la vida. Yo estaba confundido. Mi mente me decía, pero bueno, ¿quién es él? ¿Por qué me conoce? Vino, se me acercó y me dijo, Brian, juicioso, mira, estás desarropado, Rosa, ¿sí? Entonces, yo dije, uy, ¿qué pasó ahí? Él me dijo, me llegó y me arropó de nuevo. Y cuando él se me acercó a una distancia de 10 o 20 centímetros, vi que la ropa de él es como si él estuviera en Alaska. Sentí en el momento en mi mente que él estaba en Alaska y conmigo en el mismo tiempo, al mismo tiempo. Pero sentía la paz más infinita del mundo, la más infinita del mundo. Es más, si él me hubiera dicho a mí la alegría más grande del mundo, si él en ese momento me dice a mí, Brian, es que nos vamos, yo le digo, vámonos. Ahí no pensé si era casado, quién estaba en la casa, nada, yo era como si me hubieran quitado todos esos temores de mi cabeza, si era casado, si tenía hijos, no, mi papá, si tenía mamá, nada. Yo en el momento estaba, era feliz, una alegría que inundó mi cuerpo. Cuando él me dijo juicioso, juicioso, me acosté así mirándolo a él porque él vino a dormirme prácticamente. Cuando me desperté dije, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió acá? Y se puede decir que ese mismo día comencé a sentir un alivio en mi cuerpo. Cuando ya los 2 días dije, uy, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Oiga, pero ya puedo caminar bien. Uy, tengo fuerza. ¿Qué sucede? ¿Qué me está pasando? Ya no siento dolor. ¿Qué pasó con mi dolor? ¿Sí? En Madrid, Cundinamarca, no se puede decir que ni siquiera es un pueblo, es un municipio tampoco, ya es muy grande, tiene como 150.000 habitantes aproximadamente, ya muy, muy grande. Hay un cerro muy inmenso, yo ese día fui y lo subí prácticamente y lo bajé y dije, Señor, gracias, gracias Padre Celestial. ¿Qué sucedió? Había una iglesia que se llama Avivamiento, que sale por televisión, que hay milagros, que sanidades. Fue un día, porque estaba ya quedándome en Bogotá, pero ahí no sucedió nada. Es cuando uno se da cuenta que el toque de Dios está ahí. Y me hace acordar cuando Eliseo, como dice la palabra, fueron a atacarlo. Él estaba durmiendo y el siervo fue, le dijo, Eliseo, Eliseo, nos van a atacar, nos van a matar, Eliseo. Dijo, Señor, ábrele los ojos a mi siervo. Y eran malos que estaban con Eliseo, que para que él se diera cuenta, ángeles guerreros por todas esas montañas. Y él dijo, ábrele los ojos a mi siervo. ¿Sí? ¿Qué más me ha pasado? Una vez, de muchas, yo me estaba quedando dormido, llegué y me estaba quedando dormido en mi casa, en la sala. Llegaba a trabajar como a las 5:30 de la tarde. ¿Qué sucedió? Que vi a mi hermano, un hermano mío que no es cristiano, que lo estoy ganando para Cristo. Me estaba quedando dormido así y entre dormidos como si me hubieran puesto un plasma en mi frente, a mis ojos, y escuché una voz y vi a mi hermano en un funeral, lo vi como si él hubiera muerto y lo vi en un ataúd y el nombre de él, Henry Gaitán, y escuché una voz que me dijo, es tu hermano y él no va a pasar de esta semana. Estamos hablando de un día miércoles. Una cosa es que una persona le diga, no, oiga, es que usted va a fallecer, tuve un sueño que usted va a morir. No, tuve una visión que usted va a morir, oiga, me soñé, no. Fue claro la visión. El Señor me dijo a mí, él no va a pasar de esta semana. Yo no me veía con él hace 2 meses. Es uno de mis hermanos mayores, yo soy uno de los menores de la casa, de mi familia. Yo fui y busqué lo fui a buscar a él, tiene 2 hijas policías, la esposa, todo, yo fui a buscar, les dije, bueno, hermano, le voy a decir lo siguiente. Yo tuve esta visión, yo llorando le dije, usted no pasa esa semana, ¿usted qué está haciendo? ¿En qué se está metiendo? Dijo, es que usted es Dios, el único que sabe cuándo es que muere uno o qué le pasa a Dios. Le dije, no, pero Dios puede revelar. Dije, hoy es día miércoles, Dios me dio una palabra específica, no pasarás de este domingo, ¿qué estás haciendo?
Resulta que él no me creyó, se fue, le dije delante de toda la familia, la mía, lo hice responsable de muchos testigos. Eh, el día miércoles en la noche me fui con mi esposa, fuimos, le dijimos, sigue a mi esposa que se llama Lely, es una mujer también que Dios le revela muchas cosas, a Ingrid Hernández también que va a la iglesia, ella también son mujeres utilizadas por Dios de una manera también increíble. Bueno, el todo fue que el día viernes el hombre llegó a visitarme a la casa con 7 puntos en la parte de acá, al pie de la sien. Yo le dije, oye hermano, ¿qué pasó? Dijo, sí hermano, tengo que contarle algo que no le ha contado. ¿Y qué pasó, Henry? Yo es que yo le iba a vender unos aparatos a unos venezolanos que venían millones de pesos, pero vinieron unos colombianos y me dijeron, yo le doy el doble, yo se los vendí a ellos y ellos fueron allá, me sacaron de la casa, me pusieron el revólver en la frente, pero realmente dijeron que está bien, que ya no me mataban, que me dejaban ir, pero me dieron y casi me matan con cuchillo. Sí, esa es otra ya segunda, sí, para la gloria es para Dios. Entonces desde ahí mi familia, tenemos un grupo familiar, hacemos oración. Cuando Dios me revela algo para mi familia, sucede. La prima de Leslie, alrededor de 28 o 29 años ella es médica, medicina, vive en Bogotá, pero ella es nacida en Villavicencio, sufría de cáncer, tenía cáncer en el estómago, lupus de cáncer. La mamá sí es súper cristiana, ella también, súper cristianos, pero son de esos cristianos extremistas a veces, que todo es pecado, que bueno, que si no viene el pastor tal o la persona tal, la persona no puede sanar. Ese día yo fui con Leslie por invitación, pero no nos invitaron a orar, no, nada de eso. Nos invitaron fue a una visita normal. Yo fui con Leslie, estaba comiendo caldo de costilla en la sala, yo me hice ya como de ultimitas, la saludé a ella, a la tía de Leslie. Cuando yo me hice ya en la esquinita, yo estaba comiendo caldo de costilla y escuché una voz que me dijo, Brian, ¿vas a orar por la prima de tu mujer? ¿Por qué? Porque yo la voy a sanar. Uy, señor, ¿cómo así? ¿Tú me estás hablando a mí? Yo vine fue como a visitarlos acá. Digo, señor, vas a orar por ella. No vas a entrar a su cuarto. No la vas a tocar. Y vi una visión que la vi ella toda negra así. Cuando me acerqué entonces en la esquina del cuartico para no entrar en la puerta, la vi oscura, oscura, oscura todo su cuerpo. El Señor me dijo, mira, esa es la enfermedad. Tú tienes que reprender en el nombre de Jesucristo y que sea sana en el nombre de Jesucristo, esa enfermedad salga en el nombre de Jesús. Así vas a orar. Entonces yo le dije a la mamá, dijo la mamá, la tía les dijo, no, pero yo ya voy a hablar con el pastor tal, voy a hablar con el siervo tal de otro país, que no sé qué, la muchacha ya había inclusive vendido el carro había ido a Estados Unidos, estaban haciendo lo posible para que ella se salvara, porque la tuvieron que coger prácticamente en la cama, ¿sí? En la cama para poderla sentar, prácticamente, ¿sí? Bueno, lloré desde la esquina, como han manifestado. La tía decía, pero bueno, es que ya que yo voy a traer al pastor tal, eso yo sé que voy a traer al pastor otro, voy a traer al pastor otro. Y entonces yo decía, bueno, Dios, tú eres el que hace la obra. El todo fue que ella cayó el Espíritu Santo, porque me acuerdo tanto que ella quedó ahí, pum, así dormida, que en un momento perdió el conocimiento. Cuando terminó la oración, ella dijo que la gloria sea para Dios, que yo le había tocado la frente, pero que detrás mío había una luz muy grande. Y yo le dije, y la mamá le dijo, no, hija, él nunca entró al cuarto, solo oró desde allá. Entonces la gloria sea para Dios. ¿Qué pasa con ella actualmente? Fue sanada de cáncer. Fue sanada de cáncer para la gloria de Dios. Fue sanada de cáncer. Ahora voy a hablar de mis 2 hijas. Mi esposa no podía tener hijos. Sufría de quistes en los ovarios. Ella es docente actualmente, como les dije, también es música y docente. Eh, Cuando el médico por primera vez, fuimos al médico, pues la Lely ya estaba embarazada, y el médico dijo, bueno muchachos, definitivamente ustedes no pueden ser papás, ya tienen estos problemas, salieron estos exámenes, y definitivamente olvídense de eso, muchachos, prende mucho más adelante, ya con medicinas, con cosas. Y yo me paré y le dije, doctor, el último que tiene la primera y última palabra la tiene el Señor. Ese médico se enojó conmigo, dijo, ¿cómo así se paró? Yo llevo 35 años haciendo estudios para que tú me vengas a decir eso. Entré desde los 25 años a la medicina y tengo 35 años de experiencia para que tú me digas eso. Bueno, ahora actualmente tengo 2 niñas, una de 4 y una de 8. Me gustaría encontrarme a ese señor y decirle eso. En la iglesia también hay un siervo de Dios que se llama Víctor. Él es vocal. Creo que el pastor lo conoce, el pastor Alberto Guerrero lo conoce.
que nosotros nos presentamos ese día. Él tiene una suegra. Yo iba en cicla, aproximadamente para Mosquera, a toda velocidad, por lados de Amarillo, por una esta. Cuando de pronto me pasó una pantalla otra vez por la cara, así, y pues yo iba en cicla, entonces me tocó como hacerme a un ladito, ¿van? Prácticamente la ciclovía, y escuché una voz que me dijo, es la suegra de Víctor. Entonces al frente vi como una orina que pasaba así, que pasaba así. Y algo blanco, el señor me dijo, la suegra de Víctor, le estoy limpiando una infección en los riñones de orina. Y la fue sacando así. Y llamé a Víctor de una vez, le dije, Víctor, qué pena con ustedes, que mire, me pasó algo muy extraño. Sé que hace ratico no me habló con su merced. El señor me mostró que su suegra está enferma, que tiene problemas de infecciones de orina graves, pero veo que el señor la está sanando. ¿Me puede decir algo? ¿Qué pasa? Digo, sí, sí, Brian, la verdad me sorprende porque esto solamente lo sabía yo y mi esposa, pero no le hemos informado a nadie. Y hoy está en el hospital, está hospitalizada. Pues resulta que en ese mismo instante yo me puse a dar, pero bueno, Dios actuó en ese día y ella fue sana también de, de esa enfermedad, ¿sí? Eh, Ahora vuelvo y retomo a mi familia. Tengo un sobrino que se llama Cristian. Él es conocedor de Dios, no ha vuelto. En mi familia hay por lo menos unos 10 jóvenes, 7, sí, 10 jóvenes aproximadamente que siguen ganándolos para Dios, de los cuales solo van 3 de esas 30 personas que les digo, 33 que hay en Madrid. Y a él le gusta mucho a veces la cervecita. Yo le dije, Cristian, reuní a mi hermana, que ya va a la iglesia, precisamente ya va a la iglesia, a otros hijos menores de 16 años. Les dije, miren, Dios me mostró ayer, tuve un sueño en el cual yo lo veía que él entraba a un bar con un amigo, ¿sí? Y le pegaban en la frente con una cerveza y la cerveza estaba llena. Él no me hizo mucho caso, la familia sí, más o menos, mi hermana, todos ellos. El todo fue que se los dije un sábado y el domingo a las 5 o 6 de la tarde le pasó eso. Lo llevaron, lo hospitalizaron, le hicieron una cirugía en la frente porque por unos milímetros le llega al cerebro prácticamente. Le llega al cerebro prácticamente. Dios ha tenido algo muy especial para mí. Eh, Salí hace poco del trabajo y ahorita pues buscando un buen trabajo también. Pues porque pues a veces no me alcanza el dinero, pero bueno, Dios me está proveyendo. ¿Qué quiero decir yo con esto? En Tigo era supervisor de Cundinamarca de ventas y llevaba 5 años, estaba muy contento en mi trabajo. Cuando yo de un momento a otro me estaba cambiando en la sala, escuché una voz que me dijo, voy a sacarte el trabajo porque vienen cambios. Yo vi, ¿qué pasó acá? ¿Qué sucedió? Dios mío, estoy muy contento y buscar trabajo ahorita es complicado, señor, ¿cómo así? Hecho y hecho, al mes llegó el presidente de Tigo a nivel país y voy a reducir de 4 supervisores en Cundinamarca, voy a dejar solo uno, salí en ese momento yo. Hubo algo, creo que Tigo perdió no sé cuántos millones de dólares en la bolsa. Bueno, entonces que siempre yo le dije a Adelita que está ahí, Adelita sabe tal vez muchas cosas, es testiga de eso, tal vez mi familia es testiga de eso, de todo lo que ha pasado, de muchas cosas que el Señor me ha mostrado a mí. Es más, cuando mi papá hace 3 años falleció, me pasó algo muy, muy, no sé, pronto, yo lo dije en el funeral de mi papá fueron como 500 personas, allá toqué una canción en guitarra, pero me pasó algo, como algo muy, muy sobrenatural, ¿sí? Muy sobrenatural. Una cosa es lo que yo diga, pero también, como digo, hay muchos testigos de esto, que es inclusive mi propia familia, mi propia esposa, porque ella también le han pasado cosas parecidas. A Ingrid, la que nombro, también le han pasado cosas parecidas. Con mi papá lo llevamos a una cita médica, el médico me dijo, no, vamos a dejar a tu papá acá, hoy no puede salir. Me fui a trabajar, llegué a las 4 de la tarde, yo me paré en la camilla parado, no estaba ni dormido. Y mi papá estaba ahí, le dije, papá, ¿tú comes? Dijo, no, yo como solo. Cuando de un momento a otro, escuché una voz que miraron a tu papá, lo están ungiendo. Cuando de un momento a otro yo miré y un ángel traía a mi papá. Estaba en el cielo, yo mirando un ángel traía a mi papá. Pues personas de blanco recibiendo a mi papá. Vi la luz que sale del trono de Dios, pero no a Dios porque solo limpios de corazón ven a Dios. Yo, Dios mío, ¿pero dónde estoy? Le digo, mi papá no está en el hospital. Cuando miré así, dije, Dios mío, ¿qué me pasó? Estaba viendo otra vez a mi papá, estaba viendo todo en el hospital. ¿Qué pasó? Estaba acá parado, o sea, ¿qué sucede? Y al otro día falleció mi papá. Me alcancé a despedir, me alcancé todo esto.
Ahora les voy a contar lo del pastor Genaro. Ustedes bien saben todo lo que pasó con el pastor de Madrid, que él falleció hace poco. Yo lo fui a visitar 3 veces, últimamente 3 veces antes de que él falleciera. Eh, es difícil a veces, bueno, que le creen a uno cosas o no, pero bueno, antes de que él falleciera, eso pasó un mes después de que él falleció, pues todo el mundo estábamos pidiendo para que Dios diera vida, salud al pastor Genaro, un pastor que nos enseñó muchas cosas, profeta, un teólogo, filósofo, profesor de ciencias religiosas, un hombre dogmático, un hombre de mucha ética, que nos enseñó muchas cosas, que Dios lo tenga como siempre en su gloria. Eh, Fui a orar a una casa, un apartamento que compró una sobrina mía, que es azafata, y yo me puse a hablar, pensar en voz alta, y dije, uy, Dios se va a llevar a alguien que amo mucho, que tal vez todos nosotros conocemos, me escucharon, me dijeron, tío, ¿cómo así? ¿Quién es esta persona? ¿Es el pastor o qué? Díganos la verdad. Después estaba trabajando por allá en el sur, estaba en una moto, llegué a las 4 de la tarde, ya que falleció el pastor precisamente, había mucha gente en la iglesia orando. Yo llegué, me invitaron también para orar por el pastor, porque querían, no sé si siquiera tenía idea que él estaba en el hospital, eso era tan grave tampoco, porque hacían unos secretos que solamente pronto los de comisión de apoyo pastoral, o otras personas lo tenían. Bueno, el todo fue que yo vi al pastor en una visión ahí, estábamos orando todos y vi al pastor como más allá del universo, decía que era como lo último del universo, Dios estaba ahí con él y él estaba entregando su argolla de matrimonio, estaba entregando su ministerio. Entonces yo le dije a todos los que estaban ahí, porque estaban orando por el pastor, dije, creo que el espíritu del pastor ya no está en la tierra, no está en la tierra, lo vi entregando el ministerio lo está entregando su anillo de matrimonio, lo está entregando también. Está el espíritu del pastor. Cuando entonces todos pues en la iglesia me quedaron mirando, ahí estaba Delita presente, que ahí está Delita presente de eso. Lo dije en el funeral del pastor también. Y sí, a las 3 horas prácticamente, nos dieron la noticia pues que el pastor había fallecido, ¿sí? Para la gloria de Dios. De que Dios ya me estaba diciendo que no, que ya se iba. Yo no sabía realmente cómo estaba el pastor en el hospital realmente. No sabía nada de eso. Y son cosas pues que sorprenden, son cosas que me han sorprendido pues para la gloria de Dios. Son muchas experiencias. Yo creería que se podrían decir de muchas experiencias que he tenido muchas veces cuando me ha mostrado algo en mi familia pasa, para la gloria de Dios. Eh, y son muchas, la verdad. La iglesia es una iglesia muy especial. He visto unas sanidades increíbles. Inclusive un amigo que lo estoy evangelizando, discípulo mío, se llama Edwin. Él es súper católico, pero va a ir a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Yo estaba, bueno, después de que salí, yo estaba vendiendo carros también en Madrid, Cundinamarca. Y él me llegó allá. Se llama Edwin Roldán. Y él hasta ahora está yendo a la iglesia. Él llegó y dijo, Brian, ¿sabe que cierre todo aquí? Yo estaba atendiendo al cliente, cierre todo. Yo le dije, ¿por qué, Edwin? Y porque yo me voy a morir. Me estoy despidiendo de mi familia, de mi papá, de mi mamá. Lleve este man tan raro. Este man no fuma droga, tampoco así toma. ¿Qué pasará con él? Entonces yo despedí a la gente, le dije, Edwin, ¿qué le pasa? Le dije, Edwin, hagamos una cosa. Mire, ese carro que está ahí en la esquinita es el que yo utilizo para estar a veces. Entonces, métase en ese carro y ya, yo le digo a la gente y ya saco a la gente. A ver qué es lo que sucede. Bueno, cuando de un momento a otro, él entró al carro y yo fui y le dije, ven, ¿qué pasa? Dijo, uy, hermano, no sé qué me sucede, pero entré a este carro y apenas vi el vidrio en la parte de delante, el retrovisor lo vi y vi que de mi cuerpo salió una sombra. Yo sentía que era un espíritu de muerte que él tenía. Dijo, yo me quiero ir con usted, Brian, yo me quiero ir. Él se fue, le di posada ese día en mi casa y no se quería ir de mi casa, porque él decía que en la casa sentía paz, que él sentía que pronto si salía de mi casa se iba a morir. Bueno, el todo fue que fue toda la familia prácticamente a sacarlo de mi casa, porque no se quería ir de mi casa. Actualmente él tiene su propio negocio, pega vidrios, compró su camionetica. Estoy ahí en esa parte de discipulado para él, en esa parte de discipulado para él. Y como les digo, muchas veces estoy en la iglesia, eh, orando, muchas veces estoy cantando en la iglesia porque ayudo en la música también.
y veo muchas cosas, ¿sí? Veo muchas cosas y no solamente eso, sino el toque de Dios, su presencia. La gloria es para Dios porque es una promesa, como dice en Hechos 2:17, de que yo derramaré de mi espíritu, ¿sí? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿sí? Y como les decía, no solamente soy yo, hay como decía Ingrid Hernández, y Leslie, mi esposa también, son personas que Dios se les ha manifestado muchísimo, de una manera muy grande, muy enorme. Es más, una vez me acuerdo tanto, una vez duré un tiempito ya para finalizar, Pastor Alberto, eh, la gloria es para Dios, como les digo, yo sé que por encima de que yo pronto estuviera en una universidad, ahorita tengo para la universidad por cosas económicas, pero por encima de eso, ¿sí? Quiero servirle a Dios, quiero servirle a Dios en lo que Dios me diga. Hombre, tal vez un sueño mío algún día es poder ir a Israel, algún día un sueño mío es poder ir a Estados Unidos. De pronto un sueño mío también es algún día poder grabar también una canción para la gloria de Dios, porque uno no es nada, nosotros somos algo porque Dios lo quiere así y porque Dios lo permite así. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. Y ya para finalizar cuento esto, duré por lo menos como 2 semanas que casi yo no oraba. Hubo un momento que pasaron situaciones difíciles para mí, murió un hermano, que mi mamá pasó una situación un poco difícil emocionalmente, entonces no oré, no estaba orando mucho, llegaba tarde a trabajar, cuando era supervisor de postón, y de un momento a otro, a las 4 de la mañana, me despertó una voz. Primero sentí que alguien me cogió la pierna y me dijo, despiértate porque vas a tener problemas en la empresa. Y dije, ve, tan raro, pero ¿quién me dijo esto? Bueno, entonces fue que cuando llegué a la empresa, siempre nos reuníamos con el gerente y varios supervisores, y apenas llegué a la empresa, el gerente dijo, ¿quién fue el que hizo esta embarrada acá? ¿Quién fue de todos? Y yo estaba a la mano izquierda del gerente, y él comenzó, usted, le decía a uno al otro, usted. Cuando llegó a la mía, dijo, ¿usted? Bueno, arregle ese problema entonces, y chao. Yo dije, no, no me regañó, yo me fui llorando en todo el camino, la gente me decía, pero ¿por qué lloras? Y prácticamente no le dijeron antes, usted es consentido. Y es que yo no lloro por eso, yo lloro de alegría. Ver muchas veces que a pesar de que uno no busca a Dios como debe ser, tal vez no en la excelencia que Dios le está diciendo a uno, pero Dios es un Dios misericordioso, que no mira tus fallas, sino mira las grandezas que tienes en tu corazón para dar. Ahí fue cuando yo dije, Señor, gracias. Y me fui llorando, pero no de tristeza, de alegría. Que a veces tal vez son las más personas que lo condenan a uno que el mismo Dios, que es un Dios de amor, porque en la Biblia dice que Dios es amor, que es lento para la ira, pero que es grande en amor. Entonces, les quería compartir una parte de de muchos testimonios que tal vez yo me quedaría corto esta noche para contar, para decir. Tengo un amigo en Cali que pues él asistió a la iglesia menonita y yo me quedé una vez en la casa de él y yo estaba profundamente dormido. El hombre me levantó así el pecho asustado. Me dijo, hermano, ¿se sabe lo que acaba de pasar? Le decía, hermano, que se cayó un avión. Dijo, pero ¿usted cómo sabe eso, hermano? ¿Cómo es posible? Y se mató una persona. Yo dije, ¿cómo sabe usted eso, hermano? Le dije, más bien déjeme dormir. Son secretos que yo digo, Señor, la gloria siempre sea para usted. Y todo es con un propósito, todo sea con un gran propósito de que la gente conozca que hay un Dios vivo, que hay un Dios real. La iglesia menonita se distingue en otras por algo, el servicio a la humanidad, el servicio humano, la labor social, todo lo que hicieron en Cachipay cuando no podían enterrar a las personas porque no eran católicas, ver que en Bogotá reparten comidas a los de la calle, que se preocupan por esa labor social, que tienen Justa Paz, esta creación de Justa Paz en Colombia. Es una iglesia diferente y como dicen por ahí, busca la paz de Colombia, no solamente evangelizar, que es lo que nos ha mandado a nosotros, sino también a, a poder hacer muchas cosas grandes de paz, de amor a nuestro prójimo, porque ¿qué sirve? Dice, ¿qué sirve hacer muchas cosas si realmente no amamos a nuestro prójimo? Y es algo que a mí todos los días me dice, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar al Señor tuyo sobre todas las cosas, pero a tu prójimo como a ti mismo. Y tal vez es algo que nos duele, un chiste,
una vez vi a Cantinflas llorando en una película y yo le decían, Cantinflas, ¿y tú por qué lloras? Y dije, porque es que en la Biblia dice que tengo que amar a mis enemigos, ¿sí? Entonces, son cosas que nos cuestionan, que la gloria sea para Dios, que hay muchas cosas que tal vez no entendemos, sí, yo hay cosas que muchas veces yo no entiendo tampoco, ¿sí? Las entiendo, pero sí sé que Dios está ahí en medio de todos nosotros con grandes propósitos. Esta reunión era un propósito también de Dios, que tal vez Dios puso en los corazones y yo también quería compartirlo. Y todo esto que lo quiero decir siempre será para la gloria de Dios, no para nosotros. Y, y ahorita tenemos una misión en la iglesia de los 100 bautizados y seguir trabajando fuerte para el crecimiento de la iglesia para la gloria de Dios. Bueno, Brian, muchas gracias, hermano, por compartir con nosotros estas experiencias de vida, como decimos en la invitación que presentamos. Esto, y claro, en la Biblia, sobre todo en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan hay ocho milagros, pero lo interesante de Juan es que él no los llama milagros, él los llama señales. Eso es algo maravilloso en el Evangelio de Juan. Y la mayor de las señales es la propia resurrección de Jesús, la mayor de las señales. Ahí al final del libro lo menciona. Y ha hecho otras señales, la resurrección de Lázaro, la sanación del ciego, voy de atrás hacia adelante, la sanación del ciego, la alimentación a los 5,000, etcétera, hasta llegar a la primer señal, porque ese es el nombre que le da Juan ahí, que es la conversión del agua en vino. Y, y la mayor señal es la resurrección de Jesús. Pero hay otras señales que Dios está manifestando, y nuestra iglesia cristiana menonita, hablar de este tema pues no es tan común, porque como decía Brian al finalizar, nosotros tenemos otros énfasis, pero también en medio nuestro se tejen este tipo de maravillas, de señales. No sé Mi si hay esposa, alguna. pastor. Sí, mucho gusto, Leslie. Qué bueno ver a Leslie allí. Qué bueno. Mira, ahí les Buenas presento al noches. esposo Y Brian. mi hija pequeñita, mira. Buenas La noches, Dios chiquita. les bendiga. Disculpen porque estamos interrumpiendo. Dios les bendiga. Bueno, está bien. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta de los asistentes, por favor. Aníbal, Marco Alfredo, Adela. Pues hombre, a ver, es que son temas que no son tan comunes, no es que sean difíciles de entender ni de aceptar, sino eso, muy comunes y por tanto son casos excepcionales, creo yo, excepcionalísimos. Yo creo en los milagros, pero cuando me acuerdo de tanto testimonio de iglesias que no se caracterizan precisamente por estar convencidos de la presencia de Dios, como por ejemplo estas iglesias que habló el hermano de acá de Bogotá, donde hablan de milagros al por mayor y al de tal, y sobre todo cuando se diezma en gran cantidad, de tal manera que se puede decir, en la medida en que tus diezmos sean grandes, así de grandes van a ser tus milagros. Es decir, la teología de la prosperidad se ha encargado de minimizar un poco esta experiencia mística y verdadera que han tenido muchas personas y que incluso yo he tenido. Pero, hermano, yo le doy gracias a Dios por tu vida,
creo en eso que me estás diciendo, por supuesto, eso debe reflejarse en un estilo de vida, en un testimonio de vida, porque no se entendería cómo una persona con una característica bastante profana y mundana tenga ese tipo de experiencia, ¿verdad? Entonces yo tengo la seguridad, sobre todo en este caso que te acompaña tu esposa, tengo la seguridad que ahí hay también un testimonio de vida, y es cuando yo me acuerdo de aquello de que dicen que dijo San Agustín, que recogió de San Francisco, o al contrario, vayan a evangelizar y si hay necesidad, hablen, porque es el testimonio de vida, la Biblia que muchos no van a leer. De manera que yo le doy gracias a Dios por tu vida, hermano, y por la de tu familia, tu esposa, tus hijos. Dios la bendiga, pastor. Yo puedo decir algo frente a lo que está diciendo, pastor. Sí, claro, por favor. La Biblia dice que en su nombre echaremos fuera demonios, pondremos manos sobre los enfermos y sanarán. Si comiéremos cosa mortífera no nos hará daño. Y la misma Biblia de hace 2000 años, y el mismo Jesús que hizo proezas, es el mismo Jesús que está presente. ¿Qué pasa? Los dones y el llamamiento son irrevocables. Y lo que usted dice es cierto. Lastimosamente muchos han cogido esas señales y prodigios para su bien propio. De una forma u otra denigrando la iglesia y denigrando la presencia de Dios, ¿sí? Volviendo las cosas como show. Entonces, es importante, la Biblia dice algo que es muy verídico, que dice que por los frutos los conoceréis, ¿cierto? Porque Dios puede usar a quien Él quiera. Puede usar desde un niño, puede usar un anciano, porque si estamos en el camino de Él y somos sensibles al Espíritu Santo, Dios nos va a usar en cualquier momento, de cualquier forma. ¿Qué toca? Si realmente lo que usted dice, el Espíritu Santo está dentro de uno, hay un cambio verdadero, es un nuevo nacimiento. Es algo que no lo enseña ni la carne ni la sangre, es algo que va más allá de decir de una teología, que no puede ser mucha teología y mucha Biblia, y no tener una comunión con Dios, no tener una comunión con el Espíritu Santo. Hay un versículo que es clave, dice, Señor, en tu nombre hicimos esto, y Él dirá, venga, no los conozco, por cuanto no hicieron la voluntad del Padre. Entonces es importante lo que usted dice, estar unido. La presencia de Dios debe ser tan fuerte que haya una transformación. Como dice Pablo, somos cartas abiertas, que somos leídas por todos, ¿sí? Entonces, donde vayamos, vamos a ser leídos por la gente. Y ese es el verdadero testimonio. Dios puede usarlo a su merced a quien quiera, ¿sí? Porque en estos tiempos el Señor inclusive está levantando mucha gente, que son postreros tiempos, porque Él viene pronto. Y es ser audibles, ser enseñables, moldeables y estar en la presencia de papá para que lo use a uno como Él quiere. Él es más real que estar nosotros hablando aquí. Cuando uno tiene esas experiencias que va más allá de, ahí donde, como dice Efesios, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo y lo tenemos todo. Sabemos que somos peregrinos en esta tierra, pero no somos de este mundo. ¿Sí? Que cosas grandes y señales como las que Jesús hizo y aún más haremos en su nombre. Entonces, ¿qué nos queda de labor? Poder dejarnos usar como el Espíritu Santo quiere. Ser sensibles a Él. A veces cambiar los argumentos humanos que a veces tiene uno y meterse en lo que la palabra de Dios dice, el poder tener, dice Efesios, que nos da la revelación, ¿sí? Y abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver más allá de lo que las personas ven normalmente, ¿sí? Uno puede decir, todas las personas que van a la iglesia no son salvas, porque no han tenido un nuevo nacimiento.
Es más, podemos llevar muchos años en el Evangelio. Podemos venir de casas cristianas y no ser salvos. Hasta que no tenemos un encuentro profundo con Dios, hasta que no hay un verdadero nacimiento, hasta que no hay una revelación, el Cristo revelado en nosotros por medio de su palabra. Entonces ese es como el mensaje, ¿sí? Que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, que sabemos que tenemos las arras del Espíritu y tenemos la comunión por medio de Jesucristo y podemos ir al Padre. El Padre Jesús es el que nos da a conocer ese Padre celestial. Entonces, que sigamos creciendo y sigamos sabiendo por medio de las Escrituras el estar en espíritu y en verdad buscándolo a él. Entonces, gracias por esa oportunidad que le han dado a mi esposo, la oportunidad de hablar. Y yo sé que esto es un principio para bendiciones que Dios tiene para cada uno, siempre y cuando estemos en comunión con el Espíritu Santo. Dios les bendiga. Leslie, muchísimas gracias, muchas bendiciones. Ingrid Hernández. Ingrid Hernández, sí. También si quiere decir algo, no sé. Brian es conocida tuya. Ingrid, bienvenida. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por invitarnos a escuchar estos testimonios y hablar un poco de todo los milagros que Dios hace en el transcurso de nuestras vidas. Sí, Ingrid, ¿quiere compartir algo? Ingrid, por favor. En el momento no, Señor. Pues he visto muchos milagros de parte de Dios, sí. Pero no estaba preparada para uno de los milagros que Dios ha hecho, pero si mi esposo sí está aquí al lado, él sí quiere compartir. Se llama Marcos Peteco. Marcos, por favor, buenas noches. Bueno, Siga, mi hermano. Marquitos, no sabía que estaba por ahí. alegría verlos. Pues qué alegría poder compartir y alegrarnos de las cosas que hace nuestro Dios, ¿no? Pues yo sí tengo una gran experiencia donde realmente yo sí fui saciado por un médico hace más o menos un año más o menos, donde tuve una enfermedad en la sangre y los médicos ya me daban el dictamen de que yo iba a morir, que tenía que alistar a mi familia y que tenía que ser obediente a alistar a mi familia para leer las noticias para que ellos sí pudieran ir preparándose y todo eso. Pues realmente a mí me dio muy duro porque me dio una enfermedad al cual me dejó sin caminar, me dejó con un dolor muy tremendo donde no me podía parar. Yo me arrastraba, me tocaba para pararme de la cama porque a mi esposa le tocó seguir con el negocio. Nosotros estábamos independientes. Entonces ella le tocaba salirse y ahí me tocaba quedarme en la casa, el cual yo ese tiempo lo usé en oración y pidiéndole a Dios de que me diera una oportunidad de vida, de que yo no me quería pues prácticamente morir como se dice. Pues tenía un hijo, tenía a mi esposa y era muy duro para mí, aunque en esos momentos yo a veces, ya el mismo dolor que a mí me daba, yo pues, le decía, no sabía si me iba a quedar o me iba a ir. Entonces, pues yo la última vez que fui a la última cita, pues el doctor me preguntó que si yo ya había preparado a mi familia. Entonces, pues yo le dije, pues que no, que yo no la había preparado y que no había sido capaz, pero que venía a pedir una oportunidad de unos nuevos exámenes, el cual yo le estaba pidiendo a Dios que me sanara y yo creía en un Dios que todo lo podía y yo creía que Él me iba a sanar y que me diera una oportunidad de vida. En todo caso, el Señor se puso bravo, el doctor me regañó, me dijo que no solo no era posible, que fuera responsable conmigo mismo y con la familia, que eso no, que ya lo dicho ya estaba y que el dictamen médico ya estaba, que los exámenes lo decían todo. Yo le dije, no, pero si es mi última voluntad que yo quiero que me saque los exámenes, por última vez es lo único que yo le pido que me saque los exámenes. No, la última oportunidad de los exámenes, que me haga el favor y me los saque, esa es mi última voluntad antes de avisarle a mi familia. Yo sé que yo tengo un Dios grande en los cielos, que Él va a hacer la obra, yo sé que Él me va a dar una oportunidad de vida.
En todo caso, el doctor me dijo, bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa, le va a dar lo que usted dice, por su estado y todo eso, le vamos a dar la oportunidad, saque sus exámenes, pero apenas saque sus exámenes, me llega y me trae su familia y hablamos con su familia. Pues yo me puse en oración y resulta y pasa que yo me puse en oración y el Señor Jesús me dijo que iba a cambiar en una visión y en un sueño, que iba a cambiar el dictamen médico. Y los exámenes, cuando yo los recogí, pues resultaron que ya no tenía nada. Entonces, uno a veces no sabe el actuar de Dios y la voluntad de Dios. A veces le dice sí, como a veces le dice no. Pero es tener un Dios en los cielos que en todo momento está con nosotros en lo posible y en lo imposible. Amén. Muchas gracias, Marco. Dios lo bendiga grandemente. ¿Alguna otra reflexión, comentario, Marco Alfredo? Gracias. Muchas gracias por la exposición y por este testimonio, por estos testimonios. De lo que yo he podido entender del apóstol Juan, es que él realmente no habla de milagros en sí, sino como decía Alberto, habla de señales. Algún autor que estoy ahorita buscando, pero no lo encontré, que leía sobre Juan en una época, decía que realmente las señales que dejaba Jesús no quería mostrar de que él era el Hijo de Dios, de que tenía todo el poder y que había venido para que lo entendieran como el Hijo de Dios y por lo tanto lo siguieran, sino que su objetivo era la vida, porque eso era lo que Dios había querido en el momento en que creó al mundo con todas sus maravillas, incluido el ser humano. Entonces lo que quiere que permanezca es la vida. Y que sus señales siempre fueron la vida. Que Jesús nunca hizo en contra de la vida, e incluso Lázaro regresarle a la vida. Esos testimonios, lo que quiere Dios es que permanezcamos en vida. Afortunadamente, ante la caída del hombre, tenemos un fin y es la muerte. Pero lo que Dios quiere y que a través de Jesús lo hizo es demostrar que el interés, el objetivo es la permanencia de la vida. Eso leía ese autor y estuve buscando en este momento, pero no lo encontré. Muchas gracias, extraordinario el testimonio. Muy bien, Marco Alfredo. Sí, yo creo que incluso en Juan se atreve a decir que la vida en abundancia es una vida de perdón, de reconciliación, de amor, una vida llena del Espíritu Santo, una vida con el fruto del Espíritu Santo, una vida de tolerancia, una vida donde nos amamos todos. Yo creo que sí. Gracias por recordarnos eso, Marco Alfredo. Vida y vida en abundancia, dice el Señor. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa más? Aníbal, enciende tu micrófono, por favor. Sí, claro. Bueno, entonces, cuando se está hablando de milagros y de este tipo de milagros y se da estos testimonios, y uno recuerda a Juan sobre Jesús, dador de vida y sobre todo de vida en abundancia, probablemente en algunas ocasiones se insinúa que no es que no se crea tanto en los milagros, sino que uno no ha tenido la experiencia de milagro y por eso uno no puede afirmar, coadyuvar, aprobar, decir claro que sí. Por eso te pregunto, Marquiño, en el entendido que sería válido es válido entre hermanos cristianos oír decir yo no he tenido ese tipo de experiencia y por eso no puedo decir mayor cosa, aunque sé que la Biblia en algunos casos habla de milagros y que Jesús hizo
unos milagros, aunque hay quienes dicen que eso que hizo Jesús mayormente no fueron milagros, sino que sencillamente la ciencia no estaba tan avanzada y por eso se hablaba de milagros. En fin, te pregunto, Marquito, este tipo de milagros, ¿tú crees en ellos? ¿Los has tenido? ¿Eres más bien escéptico? Y también para Alberto, ¿no? Muchas gracias. Marco, por favor. Enciende el micrófono, Marco Alfredo, por favor. Pues a ver, que mientras Marco se reconecta, yo lo que pasa es que como son experiencias de vida, ahí no se puede intervenir, ni a cuestionar, ni a criticar, ni nada, porque es la vida de la persona. Y la vida es lo que hemos dicho de Juan, la vida en abundancia. Y sobre si he participado, yo creo que sí. Yo recuerdo muy niño en el Evangelio que tuve una caída como de unos 4 o 5 metros y yo recuerdo que iba a caer sobre un chuzo así grande que estaba enterrado. Y recuerdo que como que el Señor me levantó y no caí en eso. Yo estaba muy recién en el Evangelio y un milagro maravilloso fue ver a uno de mis hijos restablecido después de haber caminado con muchas dificultades en el mundo de la droga. Yo creo que un milagro grandioso, una señal maravillosa de Dios en nuestra familia. Marco Alfredo. Sí, gracias. No, yo no estoy cuestionando los milagros, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que Juan interpreta es como señales de vida. Cuando se hace un milagro, lo que le está diciendo Dios es: le estoy regresando la vida, es decir, la felicidad, el bien, el estar bien, que es el fin último. El fin último en la creación fue que todos fuéramos felices, que estuviéramos bien. Entonces, cuando yo estoy enfermo, yo puedo tener también un testimonio, ¿no? Yo casi soy invidente y en el año 2000, hace 24 años, me hicieron una cirugía y me recuperaron la vista. Es decir, me recuperaron la felicidad. ¿Y quién intervino? Pues intervino Dios a través de los galenos, a través del cirujano. Pero me devolvió la felicidad. Ya podía yo ir al mar, así como está Aníbal en este momento, cerca al mar, ¿sí? Y poder ver el mar sin gafas. Antes tenía que quedarme en la playa sentado porque se me quitaba las gafas, no veía. Entonces lo que yo quiero decir en conclusión es que el deseo final de Dios a través de su Hijo aquí en la tierra fue decirnos: yo vengo a hacerlos felices, yo vengo a reproducirles la vida, a hacerles vida, a que sientan, no, que la vida no sea dolor, sino todo lo contrario, que sea felicidad. Eso es lo que interpreté de la lectura que digo que hice y que la comparto. Desde luego que no estoy cuestionando los milagros. Lo que estoy es interpretando de igual manera que lo hace el autor de Juan, en el sentido en que el milagro en sí es una señal de permanencia de la vida, que es el principio y el fin último del deseo de Dios. Aníbal, enciende el micrófono, lo tienes apagado. Excelente, Marquito. Yo no tanto lo preguntara porque fueran críticos o criticaran, sino porque, de nuevo, creo que es válido que haya cristianos creyentes en Dios que pudieran ser escépticos sobre este tipo de experiencia, porque la mayoría de la gente que cree en Dios no ha tenido una experiencia de vida de la presencia de Dios en su vida y de Jesús en su vida.
Si tú le preguntas a una persona, ¿tú crees en Dios? Sí, claro. ¿Y Dios en tu vida qué ha hecho? Y cancanea y no te dice mayormente cómo ha intervenido Dios en su vida. Entonces tú dices, caramba, allá hay alguna dificultad, porque entonces es como los mayormente católicos que creen es porque la abuelita, porque la mamá, etcétera. Y otra vez, yo también he tenido ese tipo de experiencia, pero no me van a decir ustedes que cuando uno ve u oye al hermano hablando lo que le pasó con las hijas, lo que le pasó con lo que le pasó con lo que... No creas tú que llega un momento en que uno dice, caramba, pero no, eso no es fácil para la comprensión, pero no es que no se crea, no es que se critique, sino que es o son unos temas excepcionalísimos, creo yo. Es como el tema de los dones de lengua, ¿no? Hay gente que habla del don de lengua y habla también al por mayor al de tal, pero yo creo en el don de lengua, yo creo en los milagros, pero hay mucha gente que abusa y entonces por eso hay algún escepticismo, incluso entre cristianos, pero yo valoro como el que más y me gusta que mis hermanos, mis hermanas, también oírlos hablar sobre si creen, si entienden, si lo has sentido, porque yo creo que de eso se trata, ¿no? La vida y vida en abundancia. Hombre, Aníbal, muchas gracias, hermano. Yo pensé, no sé si esto es infidencia, pensé que nos ibas a compartir el testimonio que me hablaste cuando estábamos en Quito, hace ya unos días. Esto sí fue un milagro maravilloso, Aníbal, qué chévere. Esto, pues no sé si vamos cerrando. Leslie, Brian, Dios les bendiga, muchas gracias. No sé si Brian quiere finalizar con una frase. Sí, creería yo que, bueno, me guío por lo que dice el pastor Marcos Alfredo, y mucho gusto también, Dios lo bendiga. El pastor Genaro fue una persona que nos inculcó muchas cosas del Espíritu de Dios. Es más, les voy a comentar algo para finalizar. Cuando yo llegué a la iglesia menonita de Madrid, me dijeron que hubo un avivamiento con los de la Fuerza Aérea y que muchas personas, eso fue hace como unos 40 años, 35 años o más, que Dios les puso calzas en sus muelas, o sea, ¿sí? Ese era el recuento. Tendríamos que hablar de la parte histórica, tal vez, de la iglesia menonita en Madrid, Cundinamarca, que varias personas de esas ya fallecieron. Pero el pastor Genaro, durante muchos años, ese ministerio de Genaro fue muy increíble, para la gloria de Dios. Lo que dice el pastor Marcos, así como pasó con el siervo, como dice en Segunda de Reyes 6, Segunda de Reyes, que lo tengo acá, 6, 15, 17, cuando fueron a atacar a Eliseo, ¿sí? Y él estaba descansando y el siervo asustado, pero miren, nos tienen rodeados. Y él le dijo, Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que él vea, para que él vea. Y eran más las personas que estaban, los ángeles rodeando el lugar, y el siervo vio esa parte. A veces es difícil, cuestionable, pero yo creo que algo de parte, no como, y respaldo también lo que dice el señor Sebastián Torres Orozco, pastor, de que hay mucha gente que habla y habla, pero también hay algo muy importante, y es que las cosas que alguien habla de que Dios les muestra tienen que pasar, ¿cierto? Eso también es parte del cumplimiento, que cuando algo se dice tiene que pasar, no como dice el pastor allá Sebastián, que mucha gente por televisión hablan en lenguas más de lo que ni siquiera Dios les ha dado, hablan es de plata, hablan es de dinero, ¿sí? Y Dios no habla así, Dios no habla así, Dios no habla así. Y uno se da cuenta, es difícil, porque se puede decir que esto suena como cuento de hadas a muchas personas, pero digamos lo que ha pasado en la iglesia, hablar de las familias de uno, es increíble el respaldo de Dios en esas cosas, y no ha sido uno el que ha querido buscar estas cosas, sino tal vez Dios las ha puesto en el camino. Y como les digo, no me alcanzaría el tiempo para decirlo, de todos los milagros, que son demasiados, empezando por mi hija que estuvo hospitalizada y la iban a entubar y todo ese tema cuando tenía 2 meses, y la doctora dijo que le iban a entubar y todo ese tema,
pero Dios me decía otra cosa, ¿sí? Y es a veces difícil, pero Dios te guía por su misericordia, lo que decía el pastor también Marco, Alfredo, no es fácil porque tal vez a muchas personas no les pasa esto, ¿sí? Pero en el transcurso del tiempo, la madurez que Dios le da a uno, con la enseñanza que el Señor le da a uno, porque una cosa es uno ser emocionalista, ¿cierto? Que tú lo digas por emoción, pero muchas veces cuando tú sientes en tu corazón que pasan las cosas o que suceden las cosas, y aún con familias de uno que ni siquiera conocen de Cristo. Me pasó con mi cuñado, por ejemplo, que toma mucho, trabaja en Corona, es súper católico, carga la Virgen hasta de espaldas para irse a trabajar. Y yo poco tengo una relación con él, y yo soñé que estaba enfermo de la sangre, y le dije a mi esposa, y mi esposa me llevó una oreja, no, si yo le mostró, hágale, así digan lo que le quieran decir, que usted está loco. Y yo fui y le dije, mire, necesito hablar con usted, le dije a la esposa, que es mi hermana, y a la hija, le dije, necesito hablar con Roberto, porque se llama Roberto, porque Dios me mostró que está enfermo en la sangre. ¿Qué pasa con él? ¿Qué sucede? Yo sé que no tengo una amistad porque solo el saludo con él. Y él es súper católico. Y él dijo, oiga, ahora ya no sé por qué sabe eso. Yo me saqué el examen ayer y no siquiera le había dicho a mi esposa ni a mis hijas. O sea, hay testigos de muchas cosas, tanto de cristianos como no cristianos. Y la gloria sea para Dios. Decir que Pastor Guerrero, Alberto, decir Pastor Sebastián, Ingrid, Adela, Marco, que Dios está presente en medio de todos nosotros. Que Dios es tan cierto como el aire que respiramos. Que Dios no es una religión. Como estábamos hablando acá, los frutos del Espíritu Santo. Que eso se ve reflejado. El amor al prójimo, el que da, el que cómo se comportaron en su casa. Claro que no somos perfectos, pero tal vez a veces eso habla más que tal vez un milagro. Cómo te comportas en tu casa, cómo te comportas, porque en la iglesia todos nos portamos bien, pero cómo nos portamos tal vez en un trabajo, cómo nos portamos tal vez en una familia. Tal vez ahí damos un testimonio muy grande de que realmente Cristo vive en nosotros. Y por esas cosas muchas personas quieren conocer de Jesús. Y tal vez hay iglesias en el mundo pentecostales, porque tal vez yo nací en esa, pero llegué fue a la menonita cuando era muy pequeño. Y hay mucha gente que piensa que Dios es castigador y tú eres pecador y Dios no, Dios es amor. Dios quiere rescatar a ese pecador que está en la calle. Quiere decirles a un vagabundo, a una prostituta, a un ladrón, a tal vez a un cristiano que en algún momento le falló a Dios y se fue de la iglesia, nunca más fue. Y tal vez muchas personas lo engañan, usted es un pecador, no. Pero si Cristo lo que quiere es restaurar las personas. Y para mí la iglesia menonita de nosotros en Madrid, Dinamarca, y para mí es una iglesia de restauración, una iglesia de paz. Y como les digo, es una iglesia muy especial para mí, y la cual estoy muy contento de estar. No sé qué pasará en mi futuro en muchas cosas, pero lo único que sé es que estoy en las manos de Dios. Y quería aprendiendo porque hay muchas cosas que no tienen tal vez lógica, ¿verdad? Las cosas de Dios no tienen a veces lógica, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas, ¿sí? Que uno dice, oh Dios, ¿sí? Tal vez el ojo físico de uno ve cosas que dice, no, esta persona ya está, pero no, ya estás en azul, pero Dios ve otra cosa. Hay una parte en la Biblia que dice que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. Y tal vez si uno se pusiera a analizar esos versículos teológicamente, hablarían mucho y mucho que escudriñar. Por eso, Brian, recuerde gracias. recuerde lo que hablamos personalmente, que yo le dije, perfílese, ¿recuerda? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Tenerlo ahí, orarlo y que Dios lo guíe en todo. Listo. Amén, pastores. Dios les bendiga Bueno, mucho. Dios los bendiga. Tengan una... Bueno, bendiciones, muchas gracias. Pablo y Luisita, Gracias Marcos, por estar ahí con nosotros Gracias también, por que este son espacio. Todos, Dios les personas bendiga, de Dios. gracias. Chao, pastores, que estén bien. Feliz Chao, noche para Marquito, chao a todos y todos. todas. Chao, Grisita, chao, Elita. Grande. Ahora, Dios les chicas, bendiga, chao, gracias por Gris. este espacio. Recuerden que esto va a estar en YouTube con conversatorios anabautistas. ¿Listo? Dios les bendiga. Listo, Dios les bendiga.